Estamos hoy aquí a orillas del Padre de las Aguas, del Pariente del Mar, este río que parece se ha olvidado de ser. Pero no es culpa del río. Esto que se manifiesta en la bajante histórica de nuestro amado río Paraná tiene que ver con un modelo hegemónico, el modelo de los agronegocios, el modelo que ha cosificado y mercantilizado la vida y que ha convertido a este maravilloso curso de agua solamente en una hidrovía. Es preocupante esto que estamos observando, pero no es ajeno a lo que en la cotidianeidad sostenemos sin complicidades, pero como parte de un sistema. Esto tiene responsables, no somos nosotros, pero a cada uno le corresponde un papel en el marco de esta crisis civilizatoria, que es una crisis ambiental y que hunde sus raíces, entre otras cuestiones, en los modos en que construimos el saber. En ese marco yo tengo una función. Como historiadora y como educadora ambiental, hace ya más de 2 décadas que venimos hablando de esto, de cómo hemos construido un marco de construcción de conocimiento y de relacionarnos con esto que somos y con la vida que nos rodea, que nos ha llevado a sostener esta catástrofe y a no poder comprenderla. Desde la imposición de los marcos disciplinares de la modernidad se ha externalizado la naturaleza. Y esto que parece una cosa tan simple nos conduce a esto que hoy estamos viendo, haberla cosificado y haberla puesto al servicio del capital y del mercado. ¿Por qué? Porque la sociedad se la ha pensado totalmente ajena a la vida natural y hemos ponderado a la vida humana por encima de las otras expresiones de vida. Esto tiene una explicación que podemos relacionarlas, por un lado, con los paradigmas judeocristianos, que en esta versión mítica que sostiene al hombre hecho a semejanza del único y verdadero Dios, está puesto por encima de las otras expresiones. Se le adjudica razón, se le adjudica sentir y se le ha dado el dominio casi sin límites de todas las expresiones de vida puestas a su servicio. Por otro lado, los campos disciplinares han separado la vida nuestra de la vida con millones de manifestaciones y nos hemos olvidado que somos tal vez además las más indefensas de las especies, en principio por nuestra soberbia y después porque hemos olvidado los principios de cooperación y hemos elegido la competencia. El ser hoy es el tener y por el tener se han olvidado las relaciones de solidaridad, de reciprocidad, que hacían de las primeras comunidades en el Abya Yala eso, comunidades y no sociedades. Preguntarse qué hay que pensar, ya hundido en este escenario tan dantesco en el que venimos pudiendo observar con detenimiento en el marco de esta pandemia, porque no es un marco nuevo, pero la pandemia nos obligó a quedarnos en casa y a poder tal vez destinar este tiempo que antes en la vertiginosidad cotidiana del trabajo, del estudio, de otras obligaciones no teníamos. Entonces les digo siempre a mis colegas, a mis estudiantes, hacernos esta pregunta: ¿qué tenemos para pensar? ¿Qué tenemos para enseñar? ¿Tenemos algo para enseñar? Bueno, es hora de que como educadores tengamos que dar una respuesta frente a esto. Entonces, repensar que los campos disciplinares que fragmentaron esa idea de ambiente complejo y pusieron al servicio del capital y del mercado la vida, ya no puede sostenerse. Por lo tanto, una educación debe ser ambiental e intercultural, o no podrá ser.
Eso por una parte, que tiene que ver con, de algún modo, algunas facetas de mi vida. En otros campos, y concretamente la militancia, desde hace ya casi 15 años, estoy militando en el marco de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, tanto en la Regional Rosario como integrando la Mesa Directiva Nacional, y desde el 2018 siendo la Secretaria Nacional de Pueblos Originarios de APDH Argentina. Esto no está escindido de lo que yo vine manifestando como educadora. Es el mismo posicionamiento, la defensa de la vida y una interpelación a los derechos humanos concebidos desde la Declaración Universal de 1948 solamente como derechos del hombre, con una mirada eurocéntrica, androcéntrica, antropocéntrica, para pensar que los derechos humanos hoy deben estar garantizados por los derechos ambientales. Si no hay derechos ambientales, no podremos sostener derechos humanos. ¿Y esto por qué? No es un cliché. Primero, por esto que decíamos, somos ambiente. Si enfermamos a los ecosistemas, no habrá salud en los pueblos. Pero además, porque los graves problemas ambientales no están escindidos de este modelo hegemónico que cosificó y mercantilizó la vida y que ha expulsado de muchos territorios de vida, para ponerlos al servicio del mercado de capital, a sus ancestrales pobladores, a aquellos que mantuvieron por siglos, por milenios, la biodiversidad de esos territorios junto con su propia diversidad cultural. De esto hablamos cuando hablamos de refugiados ambientales, y de esto hablamos cuando tenemos que recorrer las periferias de las grandes ciudades de nuestro país y poder ver cómo en los únicos lugares que les dejamos, aquellos que provienen de otras provincias deben convertirse simplemente en población marginal urbana. La realidad de nuestro país es preocupante concretamente en este marco desde los 90, aunque podemos rastrear las primeras expresiones de esta globalización económica en el marco de la dictadura. Pero no cabe duda que los 90, esto que Walter Mignolo dijo, se puede definir por la conjugación del verbo mercadizar, vino por todo. Y en nuestro país tenemos un gran fenómeno que tiene un gran responsable, que es el actual canciller de nuestro país, Felipe Solá, que sin ni siquiera leer el texto en inglés, firmó la entrada al país de la soja transgénica. Y esto cambió de una vez y para siempre no solo el agro argentino y el paisaje rural de nuestras pampas, sino todas nuestras vidas. Hablar de esto implica poder manejar varias aristas. Es un problema complejo, pero tan complejo como preocupante. La sojización, el latifundio transgénico sojero, trajo para las poblaciones de toda nuestra región una pérdida de biodiversidad, no solamente en el campo productivo. Se perdieron centenares de producciones hortícolas, fructícolas, y por supuesto implicó, entre otras cosas, el fin de los grandes campos de pastoreo. Hoy la vaca, como expresión más clara, esto que nos hace recordar cuando dicen, bueno, hagan una redacción, hablemos de la vaca. Hoy los niños en muchos campos, en muchas zonas rurales no conocen las vacas, porque las vacas han venido a parar aquí. De 60.000 cabezas de ganado pasamos a millones de cabezas de ganado trasladadas al ámbito isleño. Y no es culpa de la vaca, por supuesto. ¿Ustedes se imaginan tomando a la vaca alguna embarcación en Costa Alta? No. Las vacas fueron llevadas por quienes deciden los destinos, no solamente de la producción, sino los nuestros.
La transgenización del campo implicó la frontera agraria y con ello no solamente la expulsión del ganado vacuno, que como dice mi gran maestro Galano, además, la vaca sabe ser vaca, defeca y con el gas que implica la gran cantidad de defecación de millones de cabezas de ganado, está en principio contaminando un ecosistema al que no pertenece, sino también el avance de esa frontera por regiones donde era impensable un cultivo de tipo extensivo. El abandono de la vida en el campo es otra de las manifestaciones y ha hecho de esas familias que antes residían en chacras que eran verdaderas unidades económicas autorreproductivas de esa vida material, porque se tenía huertas, frutales, animales domésticos variados, patos, gallinas, por supuesto había también apicultura y un ganado mínimo que acompañaba la elaboración de los lácteos que consumía la propia familia. Esto se ha terminado, los campos se han convertido en taperas y las poblaciones, aún de las localidades más pequeñas, por ejemplo en nuestra provincia, termina comiendo la misma basura que nosotros vamos a comprar a los grandes hipermercados en una ciudad como Rosario. Todas estas son manifestaciones y sin lugar a duda me olvido de muchas, porque no ha quedado reducido a nuestra región, porque la soja llegó a Chaco, a Formosa, a Salta y ha invadido no solamente con su crecimiento, con su reproducción propia de cualquier vegetal y quitado terreno a otras especies cultígenas, sino que con ello llegó el agrotóxico y el envenenamiento en muchas regiones de las pocas cuencas acuíferas que existen. El latifundio transgénico de la soja envenenó nuestros pueblos, condicionó la seguridad y la soberanía alimentaria, que sigue siendo otra bandera de lucha y cada vez parece más lejana de garantizar, y también, por supuesto, tiene una expresión muy clara en estos refugiados ambientales, que nosotros solamente vemos como poblaciones ajenas y desconocidas en muchos lugares urbanos que no comprendemos porque eligen, y en realidad no eligen, venir a vivir en las condiciones que solamente son las que le permitimos. Este escenario que acabamos de describir y de modo más circunscripto a nuestra región tiene un correlato amplísimo que de algún modo algunos autores, especialistas y nosotros siguiéndolos a nuestros maestros y maestras, relacionamos con este concepto que apareció con mayor fuerza al comienzo del tercer milenio, que es la idea de globalización. Para América Latina la globalización comenzó allá a fines del siglo XV, cuando en el marco de la expansión ultramarina europea, particularmente hispano-portuguesa, llegan los rubios del Renacimiento, estos sucios, ansiosos de riquezas, a lo que eran las tierras de los pueblos aborígenes, indígenas, originarios, nativos, indoamericanos, no importa cómo le llamemos. Cada uno de ellos tiene un nombre en su propia lengua y sin lugar a dudas, al momento de la invasión española, que no fue en modo alguno una conquista, y ahora voy a explicar por qué, había diferentes formas de organización sociopolítica. Desde la banda, la tribu, la jefatura, los grandes estados existían en el marco de estas últimas formaciones estatales, desde siglos en muchas de las regiones. El hablar de invasión y no de conquista implica el llegar a estas tierras desde la fuera total, sin contemplar en modo alguno las formas de estar siendo en estos territorios de cada una, de un sinnúmero muy grande y muy complejo de grupos indígenas que compartían distintas creencias, distintos idiomas, y por supuesto que habían hecho y garantizado
a través de unas sinnúmero de estrategias frente a los retos que diferentes espacios le permitían, el garantizar la reproducción de la vida material. La llegada de la invasión desde la fuera total implicó en estos territorios una serie de mecanismos que nunca dejaron de llegar y que para algunos autores, como nuestro maestro Walter Mignolo, un epistemólogo, lingüista, devenido luego en un gran pensador que reflexionó sobre el proceso de la invasión en estos territorios, tuvo por lo menos 4 etapas. La primera de ellas, vinculada a la idea de la evangelización, predominó en los primeros siglos de la invasión y la colonización de estos territorios. Luego viene la idea de civilización, caracterizando más que nada la etapa decimonónica, para llegar a mediados del siglo XX a imponerse la idea del modernizar. Esto que está muy ligado ya a el escenario del otro gran hermano del norte que asumió el papel del imperialismo clave a partir del siglo XX. Pero la última etapa, que es la que estamos viviendo, coincidiendo con Mignolo, se inicia en los 90. Y a ese verbo, que ya no es ni evangelizar, ni civilizar, ni modernizar, es ahora el mercadizar. Pero la idea de la mercantilización de la vida en todas sus expresiones solo es posible a partir de las etapas que le precedieron, y concretamente tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes de las formas en que se construyó el saber y que el sistema educativo en todos los niveles, como aparatos ideológicos, en principio al servicio del Estado, pero con mucha más contundencia en estos tiempos al servicio del sistema, fueron reproduciendo. Pero para no ver solo lo malo y para no ver solo lo disruptivo, como contraparte podríamos hablar de qué estamos haciendo para poner esto en cuestión e intentar generar y recuperar a la vez estrategias, modos de saber, modelos productivos y formas de estar siendo en nuestra tierra para paliar esta crisis ambiental. Personalmente, a comienzos del tercer milenio conozco a mi gran maestro y amigo, Carlos Galano, que me abrió las puertas a una formación global, compleja, que se denomina el pensamiento ambiental latinoamericano, que en modo alguno está cerrado, concluso, sino que es un espacio de formación epistémico con un correlato político concreto que debemos leer como un espacio de construcción de saberes. Hablar del pensamiento ambiental latinoamericano implica pensar en la posibilidad de saber que hay otras formas de construir saber que no son nuevas necesariamente, en muchos casos son ancestrales, como la de nuestros pueblos indígenas u originarios. Esta forma de pensar que encarna una filosofía que está en correlación con la vida, con la naturaleza, con las fuerzas sobrenaturales que en modo alguno deben pensarse como dioses, sino como deidades y como fuerzas que implican otra concepción del campo de la energía, que, como dice también un gran historiador, se explica por este desafío que el mundo natural siempre impuso a la especie humana, en el sentido que no eran controlables o manejables. Desde tiempos ancestrales el hombre debió hacer pactos con aquello que no podía controlar. Los huracanes, los maremotos, los movimientos telúricos, las grandes lluvias, las sequías, un río indomable. Pero esos pactos primero eran de la comunidad y esas fuerzas. El grave problema surgió cuando mediatizando esas relaciones, un grupo mínimo de hombres
y en algunos casos de mujeres, en mayor medida los hombres, se autolegitimaron como los únicos en garantizar esos pactos. Allí comenzaron las desigualdades en la historia de nuestra Via Yala. Pero desigualdades, o sistemas de dominación que estaban basados en esas mismas representaciones sociales compartidas. El problema vino cuando esa invasión desde el mundo europeo trajo consigo otras formas de legitimar el dominio, la exacción y la explotación, la enajenación de territorios, la concepción de hombres y mujeres solamente como cuerpos a ser explotados y en el marco de la propia naturaleza concebida como salvaje, signó de una vez para siempre la historia de muchas de nuestras latitudes. ¿Esto es un problema que resulta ajeno? No, para nada. Debemos conocer eso que no se ha enseñado y para hacerlo debemos de saber lo sabido, como nos decía Antonio Machado cuando firmaba como Juan de Mairena. Entonces el de saber lo sabido nos permitirá conocer esos otros saberes que sin duda alguna en el campo de lo comunitario de nuestras culturas ancestrales encarna un saber ambiental. Pero a ese correlato de los saberes ancestrales indígenas se le suman otros saberes que en conjunto se interrelacionan en el marco del pensamiento ambiental latinoamericano para poder dar respuestas a la crisis civilizatoria, en tanto crisis ambiental que nos asola. Y en principio es la que lo hace manifiesta, porque para muchos no es perceptible esta crisis. Hay quienes están tan colonizados que no pueden detectarla, no pueden ni siquiera reconocerla, pero el desafío de todos es desmontarla, es desencubrirla y al desencubrirla poder en esa desveladura notar cuáles son las razones, las causas. Algunas de ellas ya las hemos nombrado, algunas están en el campo educativo, otras están en los modelos hegemónicos y hemos hablado concretamente del agronegocio, pero el extractivismo feroz que sucedió aquellos primeros del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, en el siglo XX y particularmente en las últimas décadas, se manifestó con toda virulencia en nuevas modalidades de extractivismo. La megaminería, el avance de la frontera agraria, las represas sobre los ríos concebidos solamente en ese marco como la posibilidad de proveer energía eléctrica en consumo ya sea a las grandes megalópolis o a los propios sistemas extractivistas. Las represas en los ríos del sur están al servicio de las grandes explotaciones megamineras, por ejemplo. Y con ello otra serie de manifestaciones que a veces quedan más circunscritas a algunas regiones, como el desmonte del monte nativo, del bosque nativo, y también en ese contexto la desaparición para siempre de muchas ecotecas, ya sea en los ríos, las lagunas, como en los montes, en los bosques y por supuesto también en nuestros campos. Cuando allá por los 60 Raquel Carson escribió La Primavera Silenciosa en el marco de la Academia Estadounidense, ella era una reconocida académica estadounidense y en ese libro denunciaba la muerte anunciada que venía desde el cielo. Estaba hablando ya del uso del agente naranja pensado e implementado en la guerra contra Vietnam en los campos de Estados Unidos. Raquel Carson tuvo como única respuesta la expulsión de la academia y una muerte muy temprana, casi como muchos de nuestros científicos perseguidos, como la que tuvo Andrés Carrasco, como la que tuvo Javier Rodríguez Pardo en nuestro propio país, como producto de la complicidad del sistema científico con este modelo hegemónico, economicista,
capitalista y expulsador de toda racionalidad que se le enfrente. Raquel Carson fue expulsada y aquel que había de algún modo concebido la gente naranja fue premiado con el Nobel. Esto es una historia que pocos conocemos y La Primavera Silenciosa fue recién traducida al castellano en el 2010, 50 años después. Tengo esa primera edición y realmente poder leerla produce sensaciones encontradas. Por un lado la admiración y por otro lado un gran dolor que tiene que ver con el silenciamiento de las voces que se enfrentan a lo impuesto. Pero volviendo entonces al pensamiento ambiental latinoamericano, además de los saberes ancestrales indígenas, también recupera el pensamiento de la emancipación. Nosotros tuvimos en Latinoamérica figuras claves que pensaron la relación con los territorios de modo distinto. Por supuesto, estamos hablando de un proceso emancipatorio y no un proceso realmente de liberación. Hay que saber diferenciar lo emancipatorio de lo liberador. Y lo emancipatorio queda muchas veces circunscrito al academicismo en ese sentido. Pero figuras claves como Artigas y como Bolívar deberían ser leídos por todos nuestros jóvenes. Plantean una relación con la labranza, con la defensa de los territorios, con una verdadera concepción de patria grande basada en la forma de habitar de cada pueblo en esto que hoy llamamos Latinoamérica. A eso se suman elaboraciones poéticas, que lejos están de ser meras elaboraciones bucólicas. Los llamados poetas malditos, los poetas o aquellas voces narrativas que abrevando en el estar siendo en la tierra planteaban y plantean y nos siguen interpelando desde sus plumas otras relaciones con esto que nosotros llamamos paisaje y que no es un paisaje, porque el paisaje es prácticamente aquel que se consolida por la acción humana, sino esto de poder articular en tanto somos parte del ambiente con todas las otras expresiones de vida. Y sin lugar a dudas, después, aún desde las ciencias más duras, algunos replanteos, como lo que se puede relacionar con el segundo principio de la ley de termodinámica o las cuestiones que uno puede articular, como la misma física cuántica con el pensar indígena, algo que parece muy loco y sin embargo es posible, en tanto control, manejo y diseñar estrategias para un mundo socavado por la fuga de energía, algo que concebían ya los mexicas cuando implementaban el sacrificio humano, que lejos está de ser un hecho irracional, sino que tenía que ver con esa propia concepción. Cuando uno lee a Hawkins, este señor que murió no hace pocos años, y que solamente tenía movimiento en parte de su pómulo izquierdo y tenía sin embargo un pensamiento tan lúcido acerca de lo que implica el cuestionamiento a la línea del tiempo o a la cuestión de esos secretos que marcaba el universo, podríamos volver a ponernos a pensar en este ejercicio de la necesidad de comprensión y de establecer pactos con lo insondable, como lo hacían hace milenios los habitantes y los verdaderos, aún hoy, porque siguen habitando, dueños de estos territorios. El pensamiento ambiental latinoamericano entonces pone en foco varias cuestiones. En principio, recuperar esta concepción compleja de ambiente que somos. Somos seres simbiontes. Miren, esto lo escuché el otro día de una colega. En tanto, estamos en continua simbiosis con todas las expresiones de vida, aún con estos microorganismos que nos enferman y que no podemos del todo detectar y frente a los cuales intentamos estrategias de defensa que no siempre son exitosas. Darnos cuenta de ello es el primer paso para poder pensar hasta ahora todo lo que hicimos mal. Pero además de eso, el pensar con otros posicionamientos
no solamente epistémicos, sino también políticos, que llaman a una verdadera acción responsable frente a las vidas futuras. Hablar de sustentabilidad y no hacerlo desde la sostenibilidad implica, entre otras cosas, poder dejar la posibilidad de vida a quienes vendrán detrás de nosotros, a nuestros afectos, los presentes y todos los futuros. No podemos seguir sosteniendo esta visión, no solamente equívoca, sino soberbia, de garantizar el hoy. Esto de lo efímero, esto de lo líquido que llama tanto la atención en todos los libros de Bauman, nos está hablando de esto, de lo efímero con lo que vivimos, de la rapidez de todo lo que transitamos y de no poder establecer vínculos, no solamente con las otras expresiones de vida, sino tampoco entre nosotros. La sustentabilidad, y en ese marco una verdadera formación ambiental, implica garantizar la vida de las generaciones futuras y no con calidad de vida. La idea de calidad de vida es otro concepto que nosotros interpelamos. Hablamos de la línea de dignidad, de una vida digna, de una vida que esté haciendo posible esta idea de vivir bien, del buen vivir de nuestros pueblos, pero que no puede ser cuantificable, no tiene que ver con ingresos per cápita, no tiene que ver con consumos garantizados, porque tampoco sostenemos la idea de las necesidades. Como decía Edward Said, el imperialismo es un creador de necesidades. Nosotros tenemos que saber que lo que estamos necesitando, si es que podemos usar esa palabra a la cual nos revelamos, es poder parar a tiempo esta catástrofe ambiental que se está llevando lo mejor de este planeta chiquitito, perdido en la inmensidad de lo que es el universo, que es la vida. La vida no se vende, eso lo decimos, pero no tiene que ser un cliché. Tiene que ver con poder levantarnos y ser felices y poder acostarnos mientras nos lavamos los dientes, saber que el mañana va a ser posible y que hemos hecho hoy, aunque sea una pequeña, pero a la vez gran cosa para hacer de este mundo un mundo más vivible. Entonces, el pensamiento ambiental latinoamericano nos invita a repensar el sistema educativo, pero a la vez a repensar también la política, la economía, la concepción de la biología desde un lugar donde el hombre debe ser otra especie más a ser repensada en esa interrelación ecosistémica, pero desde un lugar de no jerarquía. Volviendo a la cuestión de lo que nos pasa con el río. Muchas veces hemos hablado de la cultura del agua, que encarna a la vez una ética del agua. ¿Por qué? Porque la vida en torno al agua es prácticamente la vida de las situaciones prístinas de todo desarrollo de lo que en algún momento se habló de las grandes civilizaciones. Nosotros ya no sostenemos ese concepto porque implica jerarquización, ¿no es cierto? Pero la vida en torno al agua, ya sea en islas o en márgenes, en territorios continentales de cursos de agua, trae consigo una identidad ligada al agua, una identidad que se ha forjado en tanto relación de una expresión de vida como la de un río, una laguna o un mar, que ha contribuido no solamente a la reproducción de la vida material de esa comunidad, sino que también la ha nutrido de diversos elementos a partir de los cuales configuró su propia identidad cultural. Y en toda identidad cultural
también hay una carga de eticidad, de planteo ético, que en el marco de lo ambiental no tiene que ver con la ética platónica o con la ética aristotélica o con esa ética que emana de la filosofía única que se nos enseña, que está limitada al sujeto humano como sujeto racional. La ética ambiental pone en juego a toda vida que está nutrida del sentir. Por eso no está poniendo en jerarquía solamente la vida humana. Y esto nosotros lo tenemos en claro cuando antes decíamos que si no garantizamos salud para el río, para la laguna, no vamos a tener salud nosotros. Hoy el grave problema que en todos los medios de nuestra ciudad continuamente se reitera es el uso racional del agua frente a la baja histórica que desde el año pasado se está evidenciando en nuestro río Paraná. Nuevamente la crisis hídrica, así la denominan los especialistas y los funcionarios, pone en jaque y solamente se limita a ser pensada en tanto uso humano del río. El problema se limita a si va a haber escasez de agua, si se va a poder garantizar la navegación, si los puertos van a seguir funcionando y más arriba de nuestra ciudad la cuestión de la provisión de energía eléctrica. Nadie está pensando al río como expresión de vida. Nadie está pensando, digo nadie, en el campo de quienes pueden tener un papel decisivo en la toma de decisiones políticas, ¿no? Estos funcionarios y estos técnicos están solamente pensando en cómo garantizar poder seguir usando al río y no poder garantizar la vida del río y en el río. Esto trae consigo no solamente la cuestión de pensar en la ecoteca de nuestro Paraná, por ejemplo, o de esta cuenca de 3 millones de kilómetros que configura tal vez si no es la mayor, una de las mayores cuencas de agua dulce del planeta. Y nadie concibe la vida del islero, del patrón de nuestros habitantes de las islas, de quienes históricamente habitaron estos lugares y tienen una forma de relacionarse con el río diferente, no lo están pensando. No lo está pensando tampoco quienes piensan esta ciudad con una ribera que vende una imagen de una ciudad casi esplendorosa, con barrios y regiones olvidadas. La urbanización de nuestras barrancas gestadas en las últimas décadas es otra de los grandes responsables también en el campo islero. Además del problema del modelo productivo están los grandes emprendimientos inmobiliarios siendo responsables de una prácticamente desertificación de ciertos sectores de las islas, como lo fueron la expulsión de quienes tenían desde hacía ya por lo menos un siglo y medio un patrón islero en nuestras propias barrancas. Una ciudad para pocos es también un problema ambiental, porque en el ambiente que somos, el territorio urbano configura otro escenario de conflicto. Y entonces esto trae como correlato otro abordaje de la propia violencia urbana, porque una sociedad desigual que expulsa a algunos para garantizar solo para muy pocos otros el derecho a la ciudad, también genera violencia. Esta semana el gobierno nacional decretó emergencia hídrica en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Una emergencia hídrica que viene de por lo menos la última década manifestándose
En el 2008 personalmente visité el Defensor de la Nación para manifestar los problemas que se estaban gestando en ese año. Sin embargo, la bajante y la emergencia que se dio desde el 2020 se ha profundizado en el curso de lo que va del 2021, configurando los peores años de un abordaje histórico con relación a esta situación. Pero ese decreto, como creo que anticipé en algunas de las partes de nuestra charla, solamente se limita a regular y a llamar la atención y a dictaminar algún tipo de injerencia con relación a los usos del río, respecto a consumo de agua, navegación, operaciones portuarias y también con relación al suministro de energía hidroeléctrica. En ningún momento se hace alusión a la preservación natural de nuestro curso de agua, de este padre de las aguas, de este pariente del mar, de esto que configuró en otros tiempos la comarca del agua. Ahora voy a hablar luego de eso. Pero para terminar con esta cuestión del decreto, quiero decir que se destinan muchísimos millones de pesos en medidas que están solamente reforzando esa visión propia de la racionalidad economicista del capital en el marco de esta emergencia hídrica. Solamente hay un momento donde se le conmina al ministro de Ambiente que en el marco de 180 días debe garantizar que no se reiteren los incendios ni en el marco isleño ni en el marco de las márgenes. Y hoy lo estamos viendo desde las riberas acá de nuestra ciudad y también tenemos imágenes de otras ciudades de nuestra provincia. El incendio no lo va a detener el ministro Cabandier, como no lo detuvo en todo el año pasado. Esto tiene que ver con que nosotros sabemos que hay un entramado de complicidades de distinto tenor que tiene que ver con compartir básicamente la misma lógica y también los mismos intereses. Sin embargo, debemos señalar, porque tenemos que salir fortalecidos y esperanzados, que frente a esa trama de complicidades también hay un mural de resistencias desde el campo popular, desde sectores organizados que saben que queremos otro río, que queremos garantizar todas las vidas y que tenemos muy en claro que la emergencia hídrica no se puede limitar a los usos economicistas del capital, concebido el río como parte del capital y también el sector isleño. Cuando recién hablé de la comarca del agua, esto es importante recordarlo, porque de algún modo es el primer indicio de la instalación en estas territorialidades de otra lógica. Cuando no habían llegado todavía los invasores a estas latitudes, gran parte de lo que hoy se llama la Cuenca del Plata se llamaba la comarca del agua. En lengua guaraní, el Paraguay, con esa contenida que tiene esta maravillosa lengua indígena. Esto luego se llamó la Cuenca del Plata, donde nunca hubo plata y donde siempre abundó el agua. Eran parte de los paradigmas de la conquista y era parte de la nueva racionalidad que venía a instaurarse y quedó para siempre. Tal vez por eso los habitantes de esta región han puesto al servicio del capital y del mercado la vida, porque han olvidado que estamos en la comarca del agua. Pero no podemos perder
la esperanza de que podemos garantizar un mundo donde quepan otros mundos, de poder garantizar la vida para todas las vidas y de sumarnos hombro a hombro con quienes queremos salvar no solamente el río y las islas, sino a los territorios de vida frente al avance de quienes quieren seguir mercantilizándolo. Las responsabilidades no son todas iguales. Por eso quiero terminar con una frase de aquel poeta chileno que dijo: en un país gobernado por idiotas nació la rosa enana. Y como era mi rosa, me agaché para besarla. Entonces me cortaron la cabeza. En un país gobernado por idiotas, antes de rendirle culto a la belleza, hay que quitarle el hacha al asesino. Y en eso estamos. Vamos a parar la muerte para defender todas las vidas.